El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar en este día por medio de redes sociales. Estamos agradecidos, hermanos. Está transmitiendo por vía Sky, por distanciamiento social. Estamos llevando, hermanos, esa obediencia que Dios demanda para todo lo que se está llevando en este día. Hermano, Dios nos dé gracia en cubrirnos y en protegernos. Se está llevando el culto familiar. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que por medio de las redes del Evangelio Eterno, todos los canales, hermanos, que se están llevando en este día, es el canal 63.5, el canal 20.5, el canal por la compañía de Spectrum 1289, por la compañía de Verizon 482, el canal satelital 244 y el canal 22.2. Hermano querido, bienvenido seas. Este día, hermano querido, estamos llevando la familia, institución sagrada del Señor. Y queremos, como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estar, hermano, en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Prepara tu corazón y si puedes, hermano, comprueba con un escrito está lo que está basado en la palabra de Dios. Dios va a hablar a través, Señor, de su palabra para las familias y los hogares. Que en este tiempo, hermano, la familia está en el hogar. Pidamos a Dios que ese tiempo sea valioso para nuestro hogar, nuestra familia. Sergio, este día Amén. estamos llevando la familia, Amén. pero no podemos dejar la base de este ministerio, hermano, que es la palabra de Dios. Quisiéramos llevar el Salmo 121, 5 al 8. La palabra de Dios nos muestra, hermanos, y nos da promesas. Dice la palabra de Dios, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día,
ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bendición, hermanos, que el Señor da gracia a todos aquellos que son fieles a sus principios y sus mandatos. Promesas, hermanos, que el Señor da a sus hijos. Por eso este día, hermanos, confiemos que la palabra de Dios es una palabra que trae vida, es una palabra que restaura, es una palabra que da salud. Por eso este día estamos llevando el hogar, la familia, culto familiar. Queremos iniciar en este momento para que Dios dé gracia y dirija este ministerio. Sergio, el tema, nunca estamos solos. Y como lo mencionamos en el Salmo, Él guarda tu salida y tu entrada, Amén. desde ahora y para siempre. Entonces, qué bendición que podamos sentir esa cobertura desde nuestro hogar. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podamos estar viniendo y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana. Y es precisamente, hermanos, que antes de abrir su santo registro, vamos a pedir, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él sea quien nos hable a través de todo lo que está registrado en su santa palabra. Es por ello, hermanos, que vamos a hacer una oración, vamos a elevar nuestras voces delante de la presencia de nuestro Dios y vamos a pedir que su Santo Espíritu nos acompañe en esta mañana. Le invitamos, hermano, a que doble usted sus rodillas para que, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros podamos invocar su presencia, podamos pedirle perdón y podamos pedirle toda necesidad que nosotros tenemos como personas y como hijos de Dios. Le invitamos, hermano, a que nos acompañe en esta oración. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más, en este día, Señor, nos postramos delante de tu presencia, elevando nuestra voz, pidiéndote que tengas a bien, Señor, inclinar de tu oído santo y que escuches nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica. Nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por el precioso don de la vida que tú nos prestas. Pero también, Señor, venimos, Señor, a confesar nuestras faltas. Nos hemos arrepentido de ellas, las hemos reconocido. Y ahora mismo, Señor, solicitamos de tu perdón divino. Ten misericordia, Señor, de nosotros que somos pecadores, Señor, porque sabiendo hacer lo bueno, Señor, hacemos lo malo. Por favor, Señor, perdona toda falta, todo mal pensamiento, Señor, toda obra, Señor, ejecutada en contra de tu voluntad, Señor. Hemos tenido, Señor, tentaciones y hemos caído en ellas. Es por eso, Señor, que nos arrepentimos, Señor, y solicitamos de tu misericordia, Señor, para que tú nos otorgues el perdón solicitado. Oramos, Señor, los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que en esta hora, Señor, que nos humillamos delante de tu presencia, clamando a unos por otros, Señor, que tengas piedad, Señor, de todos los pecados que tu pueblo comete. Por favor, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nos humillamos delante de tu presencia, tú vas a escuchar nuestro clamor y nuestros ruegos. Y nos das la promesa, Señor, de que sanarás nuestra tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, donde el mundo es atribulado, Señor, de diferentes maneras, te manifiestes de una manera poderosa, Señor, y que todo corazón endurecido, Señor, para obedecerte, para buscarte, Señor, para clamar a ti, para arrepentirse de sus faltas, Señor, tú rompas con ese corazón duro, Señor, y pongas un corazón de carne. Ponemos este tiempo del culto familiar en tus manos, pidiéndote, Señor, que tengas a bien, Señor, el preparar nuestro corazón, el preparar nuestros oídos espirituales. Y que toda palabra, que toda promesa, Señor, que toda instrucción que tú nos has dejado por escrito en tu santa palabra, Señor, caiga en tierra firme y que fructifique al 100 por 1, porque así tu palabra lo demanda. Desde ahora, Señor, te damos las gracias porque el Santo Espíritu nos acompaña, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente por los méritos de Cristo Jesús, quien sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor.
Ya. Agradecimiento al Señor en este día. Queridos hermanos, estamos llevando oración, llevando la palabra de Dios y el culto familiar. Ese tiempo que es para el hogar, para la familia, se está dedicando, hermano, en este día, que el Señor dice que esa casa, hermano, esté abierta para que Jesucristo entre, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Estamos Así, llevando lo que Dios nos ministra, nunca estamos solos. así es. Entonces, hermanos, hemos leído lo que la palabra de Dios nos ministra a través del Salmo 121. La palabra nos da la promesa y nos promete de que Dios es nuestro guardador. Es como nuestra sombra a nuestra mano derecha. Esa es la confianza, hermano, que nosotros debemos de tener en todo tiempo. Y más ahora, hermanos, que estamos tristes, el mundo está triste, el mundo está desconsolado, porque muchos de los que habitamos este planeta, hermanos, están siendo afectados de diferentes maneras. Sentimos un dolor en nuestro corazón, hermanos, porque vemos cómo desafortunadamente la maldad ha alcanzado al hombre, pero sobre todo, hermanos, que el hombre ha abandonado a Dios. Es por eso, hermanos, que humildemente nosotros hacemos nuestra labor, orando, intercediendo a favor de todos aquellos que no han confesado el nombre de Jesús. Y esa es nuestra oración, hermanos. En estos momentos de tribulación, nuestra oración, hermanos, es para pedir la sanidad del alma. Antes de pedir la sanidad física, debemos de pedir la sanidad del alma. Muchos hermanos en esta hora están agonizando, están adoloridos, tal vez muchos ya pasaron al descanso. Y nosotros nos preguntamos si ellos en su último suspiro, hermanos, han pedido el perdón divino, han reconocido que solamente hay un Dios poderoso que es el dador de la vida. Y esa es nuestra oración, hermanos, que todo aquel que se encuentre postrado, afectado por esta pandemia que nos está atacando en esta hora, que ellos reconozcan, hermanos, que pidan la misericordia de Dios, pero sobre todo que se arrepientan de sus pecados. Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, que en su último suspiro, en su agonía de muerte, él volteó, puso sus ojos fijos en Cristo y ya moribundo, él clamó y reconoció que solamente él lo podía salvar. Y Cristo, hermanos, viendo ese quebrantamiento de su corazón y viendo ese arrepentimiento genuino de él, le da la promesa de que iba a estar con él. Ujú. Y esa, hermanos, es nuestra oración. A ti, hermano, que tal vez estés afectado porque alguno de tus familiares, algún conocido, algún ser querido se encuentra en esa situación, confiemos en Dios. Nunca estamos solos. Precisamente, hermanos, es el tema que vamos a tocar el día de hoy, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo nosotros podemos tener una esperanza en medio del dolor. Es por eso, hermanos, que el más profundo anhelo del ser humano, hermanos, es ser feliz, porque Dios nos dio esa capacidad para que el hombre en su santidad y en su obediencia buscara esa plenitud de ser feliz, que él fuera grato, que tuviera una satisfacción plena y completa. Y ese estado, hermanos, emocional tal vez, nosotros lo podemos alcanzar, pero ahí es donde debemos nosotros de unir lo que es la emoción del hombre, lo que es el sentimiento del hombre con lo que es la fe. Por eso es de que es importante que nosotros tengamos la fe de que nunca estamos solos. Amén. Sin embargo, hermanos, la triste realidad que nosotros estamos viviendo es el sufrimiento, es la angustia y es el dolor. Ninguno de nosotros podemos decir que no sufrimos, que no nos hemos dolido, que nuestra alma no está quebrantada, porque todos, absolutamente todos, hermanos, hemos pasado o estamos pasando por esa situación. Por eso es de que debemos de identificar de dónde vienen estos males. Estos no son ocasionados por Dios. Dios nos dio una vida para hacerla feliz, para gozarla, para tener
un estado de grata satisfacción. Pero sin en cambio, hermanos, sabemos que hay un intruso que quiere venir y ha venido y durante muchos milenios ha querido venir y estorbar y arrancar, arrebatar lo que a Dios le pertenece, que es la vida del hombre. Es por eso, hermanos, que tenemos que irnos a la Biblia, porque la misma Biblia nos va a hablar, nos va a dar esa esperanza, pero también nos va a dar una advertencia, nos va a prevenir de cómo nosotros podemos luchar en contra de la adversidad que se nos presenta. Todos estos males del sufrimiento, del dolor, del pecado, de la muerte, son ocasionados por el pecado. Y el pecado es estar en contra de Dios, es estar en contra de sus requisitos. Y aquí es donde entra, hermanos, la decisión del hombre. Dios nos dio un libre albedrío, Dios nos dio sus leyes, Dios nos dio una capacidad de razonamiento y de inteligencia. Y en esas facultades que el hombre tiene, Él nos deja de su ley. La ley, hermanos, sus mandamientos son para mostrarnos lo que el hombre es, si obedecemos o si no obedecemos. Y es por eso, hermanos, que el adversario ha venido a atacar su ley. Atacando su ley, hermanos, a nosotros nos pone un estorbo porque nos distorsiona en cuanto a nuestros pensamientos para obedecer a Dios. Pero el pecado, hermanos, el pecado siempre acarrea malas consecuencias y finalmente acarrea la muerte espiritual y la muerte eterna. Qué tristeza, hermanos, que lleguemos a ese estado. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de confiar de que nunca estamos solos. La palabra de Dios nos previene de cómo podemos evitar eso, pero también confirman lo que nosotros estamos comentando. Y es por eso que nos vamos a ir a la santa palabra de Dios, para confirmar, hermanos, lo que estamos comentando. La palabra de Dios dice aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y el versículo 29, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La palabra de Dios, hermanos, dice que Él ha hallado lo que Dios hizo al hombre. El Señor hizo al hombre, hermanos, lo hizo recto. El Señor hizo al hombre, hermano, con un estado de pureza, con un sentimiento de moralidad. La moralidad que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, es de que nos dio una rectitud cuando Él nos creó. Sin embargo, esa moralidad, hermanos, ha venido a ser rota. ¿Por qué? Por el pecado. El hombre, hermanos, siempre ha buscado sus malos caminos. El hombre siempre ha buscado la satisfacción interna, dejándose llevar por lo que el mundo nos presenta. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 24 y el versículo 5, la palabra de Dios nos sigue diciendo, y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto eterno. Isaías 24:5 es lo que dice la palabra de Dios, que la tierra se contaminó, ¿por qué? Por el pecado que había aceptado el hombre, porque lo dice la Escritura, dice, sus moradores contaminaron la tierra. ¿Por qué? Porque desobedecieron la ley, porque los derechos, los estatutos, la misma ley que Dios nos había dado, la quebrantaron, la acomodaron, la falsearon y la hicieron a la conveniencia del hombre, haciendo a un lado lo que Dios nos había mandado. Esa es la situación del hombre, esa es la triste realidad, que el hombre mismo vino a ocasionar todo lo que nosotros estamos viviendo. Es por eso, hermanos, que debemos de confiar de que nunca estamos solos, porque es la promesa del Señor. Amén. Dios dejó, hermanos, leyes morales en las cuales por obediencia a sus principios, a sus mandamientos, como hijos de Dios, porque amamos a Dios, debemos de ser obedientes. Cuando un padre le dice a un hijo y le da una instrucción y le dice lo que es bueno y lo que es malo, y por obediencia ese hijo ama y respeta al padre, va a obedecer lo que él está diciendo. Dios desea, hermanos, que nosotros seamos fieles y obedientes a sus principios. El pecado ha traído todo esto, hermano.
No es Dios el que esté haciendo esto. Es el enemigo, hermano, el que está queriendo, hermano, arrebatar la vida de muchos. Al ser desobedientes, hermanos, va a traer maldición, va a traer enfermedad, va a traer muerte, porque el pecado, hermano, es lo que hace. Pidamos a Dios, hermano, que esas leyes que el Señor dejó, sepamos ser fieles y obedientes a sus principios. En el hogar, hermano, cuando Adán estaba el Señor y manda a la familia, el Señor dominaba esa casa, dominaba ese hogar. Pero tristemente, hermano, estorbó el enemigo el plan de Dios, la familia. Por eso este día, hermanos, estamos pidiendo a Dios que en los hogares, en las familias, no nos sintamos solos, hermano. Esas madres, esos padres que sufren al ver a sus hijos desviados, al ver a sus hijos adictos a drogas, a tanta maldad que el enemigo ha puesto en el corazón de ellos. Hermano, ese padre doblando su rodilla, clamando por esa casa, clamando por esa familia, Dios promete oír la oración quebrantada y humillada. Acerquémonos a Dios, pero seamos fieles a sus principios. Este tiempo, hermanos, es un tiempo de valor para Dios, para la familia. Nunca estamos solos. Los ojos del Señor están abiertos, sus oídos atentos al clamor de cada uno de nosotros. Pidamos que la gracia del Señor se derrame en este día, hermano. Estás triste, estás solo, acércate a Él. Aquí en este santo libro está la instrucción divina para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Por eso estamos hablando, hermanos, de que Dios pone guardias alrededor de nuestra entrada y nuestra salida. Así es. Entonces, lo que hemos leído en el libro de Isaías nos dice claramente que la tierra se corrompió por causa de sus moradores, por causa de nosotros. El Señor, hermanos, no es el autor de las desgracias que vienen a este mundo, sino todo lo contrario. Él nos da la oportunidad para que nosotros seamos mayordomos, para que administremos de los bienes físicos, pero sobre todo los bienes morales que nos ha otorgado. Recordemos lo que la palabra nos dice aquí en el Salmo 24, versículo 1, donde la escritura nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. La tierra, hermanos, este mundo fue hecha por Dios. En su mente divina, hermanos, nos dio una perfección en cuanto a todo lo que vemos, en cuanto a todo lo que lo que tomamos. Dios la creó y Dios nos dio una tierra limpia, nos dio un clima, nos dio un aire que respirar que no tenían contaminación alguna. Nos dio unas aguas, hermanos, que no tenían suciedad, pero sin embargo, la irresponsabilidad del hombre la ha estado desbastando. ¿Por qué? Por su conducta pecaminosa. Y aquí es donde entra el pecado. El hombre no, el pecado no solamente corrompe al hombre, sino que trae una consecuencia por el mismo hombre que trae la mente pecaminosa y contamina lo que Dios nos ha dado. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 24 y el versículo 6, la escritura nos sigue diciendo, dice, por esta causa, ¿por qué causa? Por el pecado. Dice, la maldad consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Por esta causa, o sea, por el pecado, vino una maldición hacia la tierra. Es decir, es Satanás, hermanos. No es Dios el que induce a pecar. Él es el responsable de lo que el pecado produce, manipulando al hombre, es cierto. El hombre abre la puerta para que Satanás venga a su vida y sus obras de la maldad se manifiestan en enfermedades y en la muerte y todo tipo de calamidades ambiental y corporal trayendo desdicha al hombre. Esta es la raíz de la maldad que existe en el mundo. La palabra de Dios nos dice, y así nosotros lo debemos de entender, que el hombre cayó en la tentación y vino el pecado.
Y ese pecado, hermanos, no nada más corrompió la moralidad del hombre, sino que corrompió también la tierra que Dios nos había dado. Y Satanás viene, hermanos, y él trae el disturbio dentro de todo lo que Dios ha creado. Y dentro de todo eso vienen las desgracias naturales, pero también viene la enfermedad. La pandemia que estamos viviendo, hermanos, no es obra de Dios. La pandemia que estamos viviendo es obra de Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre ha corrompido sus derechos, ha corrompido su ley. Y es por eso, hermanos, que esta situación a todo el mundo nos alcanza. Estamos viviendo esta situación de una manera mundial. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? De refugiarnos y de confiar en el poder restaurador de Dios. Es por ello, hermanos, que nuestra oración en este tiempo en específico debe de ser por salvación, debe de ser por reconversión, debe de ser porque aquellos hermanos que no conocen de Dios confiesen que solamente mediante Cristo y su poder, hermanos, esta situación se va a arreglar. Y créanlo, hermanos, no porque yo lo diga, sino porque la misma Biblia nos dice, nos indica que Dios nunca nos va a dejar solos. Amén. Así como en el pasado, hermanos, hemos visto milagros. Así como el Señor en su poder abrió el mar rojo. Así como el Señor libró a los 3 hebreos del foso de los leones, así como libró a Daniel del horno de fuego. Y hay muchos otros ejemplos bíblicos que la Biblia nos dice cómo el Señor nunca nos deja solos, a Amén. pesar de las tribulaciones, a pesar de los inconvenientes, a pesar del mismo pecado, hermano, siempre hay un remanente, siempre hay un pueblo que ha orado a favor del arrepentimiento por aquellos que han causado toda esta situación. Entonces debemos de orar, hermanos. Nuestra oración debe de ser en específico. Nuestra oración debe de ser por conversión de aquellos que sufren. La palabra de Dios aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 9, la escritura nos dice, hablando el apóstol, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. La escritura nos dice que van a venir tiempos de tribulación y tiempos de angustia, van a venir pruebas, van a venir calamidades, pero la escritura dice que sobre todo ser humano. Y luego especifica a quién se está refiriendo. Dice al judío primeramente, es decir, al creyente, aquel que conoce de Dios, va a sufrir de estas calamidades. Y luego también dice al griego, es decir, al pagano, aquel que está alejado de Dios, tribulación y angustia. Entonces, hermanos, nosotros estamos expuestos a ese tipo de calamidades, pero hay una diferencia entre el judío y el griego, es decir, entre el creyente y el no creyente. ¿Cuál es la diferencia? Es la confianza en nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios, hermano, nos va a sacar de esta situación. Amén. Por eso nosotros debemos de confiar en Él, en sus promesas, y Amén. de transmitir esa confianza en Dios hacia aquellos que se sienten desvalidos, se sienten abandonados, se sienten atribulados. Esa es la responsabilidad del cristiano, hacer la obra de Cristo. Amén. Entonces, en estos tiempos, como el Señor nos da la oportunidad para que nosotros seamos como las cartas vivientes o las epístolas vivientes que el apóstol Pablo nos los menciona, que nosotros debemos de reflejar quién vive en nosotros, Amén. que sin hablar la demás gente vea lo que tenemos escrito en nuestro corazón, que nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Amén. Este tiempo, hermanos, es un tiempo de gracia del Señor. Recordemos, hermanos, que todavía la gracia está abierta y la mano del Señor está extendida. Todavía hay gracia en los cielos, hermano. Todavía el Señor está sujetando esos vientos, los ángeles de destrucción.
Estas son pequeñas gotas que están cayendo, hermanos, sobre la tierra por mucha maldad, cosas que se permiten en el hogar, cosas que faltan en los padres, hermanos. El Señor dejó un mandato divino para cada uno de nosotros. El Señor nos da, hermano, la bendición de compartirle a nuestros seres queridos la palabra de Dios, a las madres, a los niños pequeñitos, instruirlos en el camino de Dios. Instruye, mamá, instruye, padre, a esos niños, esos jóvenes. Este tiempo, hermanos, es un tiempo en el que el Señor desea la familia. La familia, hermanos, es la base de la iglesia. La familia es la base de la sociedad. Si está mal la familia, la iglesia está mal. Si está mal la familia, la casa, todo está mal, la sociedad. Todos los problemas que se generan, hermano, vienen desde el hogar. Pidamos, hermano, que este tiempo que estamos llevando, el culto familiar, hagas una decisión, ábrele las puertas a Cristo en tu hogar, abre la palabra de Dios. Al abrir esa palabra, hermano, trae vida. Esta palabra vivifica, esta palabra salva, esta palabra, hermano, es la que va a edificar la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano, hermano, es que tú trabajes doble, triple, si el Señor no está en tu hogar, si el Señor no edifica tu matrimonio. Pidamos, hermano, que esa madre, ese padre, sean, hermano, en el orden que Dios ha establecido. El Padre Dios le dio la bendición de ser sacerdote del hogar, el que ministra a la familia, el que comparte la palabra de Dios. La madre, el balance, el instruir a los niños, el que esa familia esté, hermano, unida, que al orar juntos llevemos defectos de carácter, pero las manos sagradas de Dios, no a manos humanas. Si estás pasando tribulación con tu compañero, porque su carácter, hermano, es un carácter colérico, violento, llévalo a las manos de Dios. Ora por tu compañero. Lo mismo tú, esposo, pide por tu compañera. Solamente Dios es el único que transforma vidas. Es el único que ve el corazón y lee los pensamientos. Fuera de él, hermano, no hay nada. Dios desea, hermano, ahora que las familias están en los hogares, los matrimonios, hermano, que no sea tedioso, que no sea fastidioso. Decir, qué pesado estar todo el día. No, hermano, valora lo que Dios te dio. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Y pide a Dios, si la condición que encuentras ahorita de pleito, de contiendas, de que no se soportan unos a otros. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo están fuera de la casa. Y ahorita que estás en tu casa, ¿qué haces, hermano? Que edifique, Señor, la casa. Por eso es el culto familiar. Y esto no es nuevo, hermano. El culto familiar está establecido desde el Edén. Desde el Edén el Señor formó el matrimonio. ¿Ven? Pidamos a Dios que Dios dé gracia, hermano, para que ese culto que inicies en este día, abre la palabra de Dios, comparte a tus hijos un versículo, que oren, que alaben a Dios. Y hay un tiempo también de pedir perdón, ya sea que ofendas a tu esposo, que ofendas a tu esposa o a los hijos, o los hijos a los padres. Es un tiempo de unirnos y de buscar reconciliación. Este tiempo es de Dios, hermanos. El matrimonio es de Dios. Lo que Dios unió, no lo separa nadie. Hermano, que Dios dé gracia en tu familia y en cada hogar. Que Dios nos ayude como padres. Así es. Entonces, hermanos, que este tiempo de confinamiento en nuestro hogar precisamente no sea lo que estamos comentando. Son tiempos, hermanos, en que nosotros tenemos que hacer una reflexión, tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Tenemos el tiempo para meditar, para buscar el consejo divino. Todos, hermanos, en este mundo tenemos que reconvertirnos porque hemos ofendido a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras omisiones. Y es momento de que nos pongamos a cuentas con Dios. Dios nos está mostrando a través de todo lo que estamos viviendo, hermanos, cómo el hombre es un hombre finito. El hombre finito, hermano, no tiene la capacidad de ver lo que Dios ve, porque Dios es infinito. Es por eso que tenemos que hacer un alto en nuestra vida, hermanos, y tenemos que ponernos a cuentas con Dios.
La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Isaías, en capítulo 59, versículos 2 y 3, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad, vuestra lengua. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es tan clara, tan específica, que nos muestra, hermanos, que nos delata de cuál es la condición del hombre. Ninguno de nosotros podemos escaparnos a esta prevención que la palabra de Dios nos dice. El hombre habla mentira, sus manos están llenas de sangre, es decir, de pecado. Vuestras iniquidades en pensamiento, en palabra, en obra, nos han separado de Dios. Y esa separación, hermanos, el Señor dice que voltea su rostro para no escucharnos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos buscar la presencia de Dios si hay pecado en nuestra vida. Es por eso que nosotros primeramente tenemos que estar a cuentas con Dios. Y después, hermanos, busquémoslo confiadamente porque nunca estamos solos. Pero a pesar de nuestras faltas, hermanos, a pesar de que nosotros somos hombres pecaminosos, por medio del arrepentimiento, Dios sigue siendo bueno, pero también sigue siendo paciente para aquellos que se arrepienten. La palabra de Dios nos da esta promesa en Isaías 43:18, donde la escritura dice, hablando aquí el profeta, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios ha hecho grandes cosas, hermanos, a favor de su pueblo en el pasado, pero esas maravillas son manifestaciones de lo que Dios hará en el futuro. Lo decíamos hace un momento, el Señor ha hecho grandes maravillas en el pasado. Y hoy, hermanos, nosotros debemos de estar confiados que hará maravillas en nuestro futuro. Si es la voluntad de Dios, hermanos, esta pandemia, con una orden que dé Dios, se termina. Sin embargo, Dios nos está dando ese tiempo para que nosotros, por nosotros mismos, hermanos, nos tengamos esa necesidad y revivamos de esa muerte espiritual y de que busquemos al Dios Todopoderoso que lo puede todo. Esa enseñanza, hermanos, la Biblia nos muestra cómo es la voluntad de Dios que el hombre siempre busque de su presencia. Aquí en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 14, la escritura nos sigue diciendo, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. El profeta, hermanos, aquí les está recordando cómo el pueblo de Israel que estaba en la cautividad en Babilonia, les hace recordar de cómo habían sido liberados siglos antes el pueblo de Dios de la cautividad de Egipto. Y le sigue diciendo en el versículo número 15, dice, si no vive Jehová, que hizo que los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, a la cual dio a sus padres. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo el Señor, por medio del profeta, le está diciendo, así como los liberé de la cautividad de Egipto, a ustedes los voy a liberar de la cautividad de Babilonia. Y así como el Señor liberó a su pueblo de la cautividad de Egipto y después de la cautividad de Babilonia, a nosotros nos va a liberar de la cautividad del pecado. Ese es el mensaje, hermanos, que nosotros tenemos que ir al registro bíblico, porque todo lo que Dios dejó por escrito, lo dejó escrito para nuestra enseñanza, pero también lo dejó escrito como ejemplo. Entonces, no podemos nosotros pensar que para Dios hay imposibles, porque hemos visto las maravillas que hizo en el pasado. Y esas mismas maravillas, hermanos, las podemos ver hoy en día en el futuro. Por eso debemos de tener fe a lo que Dios nos dice. Aquí, hermanos, el Señor está dispuesto a recibir nuevamente al descarriado. Dios nos está dando esa oportunidad.
Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel cuando lo liberó de Egipto. Dios le dio otra nueva oportunidad al pueblo de Israel cuando fue liberado de Babilonia. Dios nos está dando la oportunidad a nosotros hoy en día, hermanos, para que retomemos de su camino, para que retomemos de esas sendas antiguas que nos habla la Biblia. Pero las promesas de Dios, hermanos, se siguen manifestando aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y el versículo número 25. La escritura nos da esta promesa, hermanos. La escritura dice, Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahí está la promesa, hermanos. Amén. El Señor es el único que salva al hombre de su pecado. El perdón de Dios es un poder transformador que restaura y que olvida el pecado, siempre y cuando, hermanos, vea un corazón contrito y humillado. El pecado que es reconocido, el pecado que es confesado, el pecado que tiene un arrepentimiento, el Señor lo toma y lo borra. Esa es la promesa de Dios. Y luego el profeta Miqueas, hermanos, cómo sigue dando esas exhortaciones y esas promesas. En Miqueas capítulo 7, versículo 18, la escritura dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida? Dios, hermanos, cuando ve un arrepentimiento de su pueblo, dice que aparte de perdonar el pecado, dice que lo olvida. Dios, hermanos, en su paciencia, está probando nuestra fe en medio de esta situación que mundialmente estamos viviendo, hermanos. Está Él dispuesto a perdonar siempre y cuando el hombre se arrepienta, siempre y cuando el hombre confiese sus faltas. Y el Señor nos da la promesa, dice que no, que va a borrar esos pecados. Ese arrepentimiento genuino es por el que debemos de estar orando. Antes de pedir para que esta pandemia termine, hermanos, que es parte de nuestra oración, antes que pedir eso, tenemos que pedir por la salvación y para que Dios perdone las faltas de otros, tal como lo hacía Daniel. Daniel intercedía por un pueblo pecador, no eran los pecados de Daniel, pero él los asumía como de él propios porque era un intercesor. Y nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios, debemos de hacer eso. Primero nos tenemos que poner a cuentas con Dios y después tenemos que orar y que interceder para que otros tengan esa misma condición de buscar a Dios, de que perdone sus faltas. Y el Señor nos da aquí la promesa. Dice que va a olvidar el pecado y que lo va a borrar. Amén. Qué bendición, hermanos, que Dios obra a favor de su misericordia. Cuando un pecado, hermanos, es puesto en las manos de Dios de arrepentimiento, Él promete, hermanos, perdonarnos y no acordarse más de Él. Pero si ese pecado, hermanos, te duele lo que hiciste, te duele haber ofendido a Dios, es arrepentimiento. Si no te duele, hermano, lo que has hecho es indiferencia. Y Dios ve el corazón, hermanos. Cuando le pedimos perdón a Dios de todo corazón, es porque abandonas el pecado y no lo vuelves a cometer más. Dios perdona y dice que su rostro, hermano, cuando hay pecado se voltea y sus oídos se cierran. Lo acabamos de oír en Isaías. Cuando pedimos perdón a Dios, también le debemos de pedir perdón a aquel que ofendimos, ya sea el matrimonio, la familia, que son afectados muchas veces por infidelidad. Con qué facilidad, hermano, el hombre tiene dos vidas, hermano, vive una doble vida de infidelidad. Eso no viene de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer institución sagrada es el matrimonio. Son dos cosas, hermano, que el Señor dejó y son sagradas para él, el matrimonio y el sábado. Pedir a Dios, hermano, en este día que si en tu corazón está el que te ha dolido haber ofendido a Dios, es arrepentimiento sincero.
Pero si no te duele, hermana, es conveniencia. Muchas veces dicen, le pido perdón, pues para que vuelva otra vez las cosas normal. No, hermana, eso no fue arrepentimiento. Y Dios ve el arrepentimiento sincero. Cuando Dios echa ese pecado atrás de su espalda, es porque vio el quebrantamiento en ti, que te dolió haber ofendido. Por eso quedó registrado el Salmo 51. Señor, pequé contra ti y contra ti hice lo malo. Eso lo dijo el salmista David. Por eso, hermano, al pedirle perdón es porque te duele, porque ya no puedes orar, ya no puedes buscar a Dios, porque hay pecado en ti. Pidamos a Dios perdón, tanto el hombre como la mujer. Fallamos muchas veces, hermanos. La perfección viene de Dios. Pidamos que ese pecado, hermano, que duele haber ofendido a Dios y luego a tu compañero. Nunca vayas a una eminencia religiosa, porque Él no tiene autoridad de perdonar pecados. El único que perdona el pecado es Cristo Jesús. Fuera de Él, hermano, todo es vanidad. El perdón es necesario en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Ahí es a donde está la guerra. Ahí es a donde el enemigo más trabaja, en la cabeza, en el hombre. Si no puede con el hombre, va con la mujer, sino con los hijos. Pidamos a Dios sabiduría y que pongas un cerco de protección. Al pedirle a Dios perdón, el Señor toma control de esa casa porque ahí está oyendo tu voz. Pidamos que la gracia de Dios se derrame en ese arrepentimiento, porque es necesario, hermano, la reconciliación con Dios. En este tiempo, en los cuales, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como dijo el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es un Dios creador, un Dios poderoso. Pidamos a Dios que la gracia se derrame en esa familia, en ese hogar. Primero, antes que pedirle algo, ponte a cuentas con Dios y pide a Dios que Dios dé gracia para que esa limpieza esté en ese hogar. Y ahí se manifiesta la presencia de Dios. Sin santidad no podemos ver a Dios. Por eso es importante el arrepentimiento y la confesión de pecados en cada hogar y en cada familia. Amén. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una labor, tenemos que hacer, tenemos que aportar para que esta situación termine. El confinamiento de los hogares, hermanos, no es una casualidad. El confinamiento en los hogares tiene un propósito y hay que verlo nosotros por el lado espiritual. Es cierto, nosotros obedecemos las leyes civiles porque la palabra de Dios nos lo dice, que debemos de obedecer a nuestros magistrados, a las autoridades. Ahí en Romanos capítulo 13 lo dice, y nosotros lo obedecemos. Pero veamos el lado espiritual, hermanos. Di- Entendámoslo desde ese punto de vista. Así como el Señor eh, puso en el corazón de los apóstoles que se reunieran en sus hogares antes del derramamiento del Espíritu Santo, de esa misma manera el Señor está permitiendo que todas las familias estén confinadas en sus hogares, haciendo de su parte, orando, pidiendo al Señor que tenga de Él, de cada uno de nosotros misericordia para estar bien delante de Dios. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos da las promesas aquí en Miqueas capítulo 7, versículo 19, donde la escritura nos dice, Él volverá, el Señor volverá, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ahí está la promesa, hermanos. Aparte de que Dios olvida la falta confesada, dice que lo echa en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Usted conoce la profundidad del mar? Nadie conoce la profundidad del mar porque no ha sido descubierta. Y ahí, hermanos, es donde el Señor echa los pecados porque solamente le corresponde a Él echarlos ahí. Dios no, nos da una nueva oportunidad, hermanos, de retomar sus caminos y hay que verlo así. Dice, por ello es importante que de una manera individual nos presentemos ante Dios renovados. Y aquí es la importancia, hermanos, de que nosotros veamos que por qué están las familias confinadas en sus hogares.
porque nos está dando la oportunidad que como familia seamos renovados de una manera espiritual. Pero aparte de esa renovación, hermanos, tenemos que ser aprobados, porque lo tenemos que hacer en el orden divino, porque la salvación, hermanos, es individual. Es por eso que nosotros debemos, hermanos, de ministrar a nuestros hijos. Primero, como personas debemos de estar bien ante Dios, pero también debemos de ministrar primeramente en nuestro hogar. La misma palabra de Dios nos confirma eso, hermano, de que cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de una manera individual. Aquí en el libro de Ezequiel, el capítulo 18, versículo 20, la palabra de Dios nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. El alma, cuando se está refiriendo aquí la escritura, se está refiriendo a la vida, se está refiriendo al mismo hombre. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de nuestros actos. Es por eso que la prioridad del padre, hermanos, es instruir a sus hijos, porque todos deseamos la salvación de nuestros hijos. Mientras nuestros hijos son pequeños, hermanos, ellos están sujetos y se someten a lo que el padre dice. Van a donde el padre les indica y hacen lo que el padre o la madre les indica. Pero llega una edad, hermanos, en que ellos ya tienen una independencia moral. Ellos ya tienen ese libre albedrío para escoger. Si usted instruyó al Señor en sus caminos, Él va a tener una mente sana y va a ser un hombre de bien. Pero si Él estuvo tambaleando en ese conocimiento o simplemente el padre y la madre no cumplieron con esos requisitos de instrucción, entonces ese hijo, hermanos, en lugar de tomar decisiones sabias, apegadas a lo que Dios dice, va a tomar decisiones influenciadas por lo que escucha en la calle. Entonces, la misma escritura nos da esta indicación. Dice que todos vamos a ser juzgados individualmente. Y aquí viene la importancia de la familia, la importancia de cómo eh, adiestrar, instruir, enseñar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Versículo 21 y 22 de Ezequiel 18 sigue diciendo, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá. Ahí está la promesa. Dice, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no serán recordadas en su justicia que hizo y vivirá. Entonces, como la palabra de Dios, hermano, nos da esas promesas y nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Cada uno tomamos decisiones. Este mundo, hermanos, en el que vivimos, si sigue habiendo violencia causada por el hombre, haciéndole caso a la tentación y al pecado de Satanás, este mundo va a ir a la perdición. Pero nosotros como cristianos, hermanos, ¿qué podemos hacer? Primeramente, nuestra responsabilidad está en nuestro hogar y debemos de ministrar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ya por último, hermanos, vamos a leer lo que la escritura nos dice aquí en el libro de Ezequiel, ya el versículo 24. Ezequiel 18, 24, la escritura dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Esa es la pregunta. Dice, ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, tiempo, hermanos, de que nosotros hagamos una reflexión, de que nos pongamos a cuentas delante de Dios como personas, como matrimonio, pero también que nosotros inculquemos, enseñemos, instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y ahora sí podemos decir
como lo dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y créanlo, hermanos, que este mundo será un mundo diferente. Es por eso, hermanos, que nunca estamos solos. Vamos a confiar en las promesas de Dios. Esa es nuestra oración, hermanos. Amén. Estamos llevando el culto familiar, querido hermano, y Dios nos habló, nunca estamos solos. Y si ese hermano, y si esa palabra que este día el Señor testificó cayó en tu corazón, da frutos, hermano. Abre tu corazón, abre las puertas de tu hogar para que Cristo more y gobierne esa casa. Quisiéramos hacer oración por todos los matrimonios, por los hogares, por nuestros hijos y nietos, y pedir en este tiempo que está la familia, que Dios dé gracia en unificar. Cristo desea, hermano, edificación de familias. Vamos a pedir a Dios que Dios dé gracia, hermanos, que esta palabra precisa haya tocado el corazón, que en este día decidas, hermano, abrir tus puertas de tu hogar para que Cristo edifique esa casa por medio de su Santo Espíritu. Vamos a hacer la oración. Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, una vez más elevamos nuestra voz delante de ti, Señor, y te damos las gracias porque tú nos has hablado a través de tus santas escrituras. Nuestra oración, hermanos, Señor, es por pedirte por todos aquellos que en este momento, Señor, están divagando entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Por favor, Señor, trae una reconversión en aquellos que todavía guardan una incredulidad y perdona las faltas, Señor, de aquellos que te han ofendido. Oramos, Señor, para que haya un reavivamiento a nivel mundial, Señor, pero que también haya esa resurrección de esa muerte espiritual y que toda boca confiese que solamente Cristo es el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, perdona las faltas de todos aquellos, Señor, que de una manera consciente te han ofendido. Por favor, Señor, derrama de tu Santo Espíritu y danos la oportunidad, Señor, para ser renovados espiritualmente y para permanecer en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento y que la paz de Dios esté en tu hogar, en tu matrimonio y que Dios bendiga abundantemente las familias. Bendiciones. Amén. Amén.